Bienvenidos nuevamente a Conversemos. El día de hoy contamos con la compañía del pastor Elber Herrera. Pastor, bienvenido a este espacio de diálogo. Gracias por invitarme. Pastor, ¿qué factores incidieron en su llamado ministerial? Fue un proceso. Yo nací de familia de tradición luterana, pero en un principio no sentía el llamado pastoral. De hecho, en un inicio me estaba inclinando por la locución. Crecí en la iglesia El Buen Pastor de Socotá, luterana, que es la primera iglesia conformada en Colombia. Y siempre es la única iglesia en este momento que ha sido rural y lo es, sigue siendo la única. También por esa situación siempre ha adolecido de ausencia de pastores. ¿Sí? Entonces muchas veces las personas allá estuvimos asumiendo liderazgo de jóvenes. La iglesia perfectamente duraba 2-3 años sin pastor. Y nosotros empezamos, ya cuando fuimos jóvenes, con otros compañeros, a ejercer el liderazgo, a hacer estudios. Ya el pastor Ramón Rodríguez estuvo allá y él nos empezó a poner a predicar en las Semanas Santas. Entonces así empezamos a meternos en el ministerio, pero uno no tenía la intención de ser pastor, simplemente lo hacía como por apoyar. Pero de ahí fue naciendo la idea. Fue un proceso largo que nació, digamos, como en la entrada de la juventud, y duró unos años ahí donde estaba como colaborando con la iglesia. Y luego empezó a como la idea, y la misma iglesia le decía, no veía como que tienes vocación para pastor. Fue un proceso donde la misma iglesia, en realidad fue la misma iglesia la que lo descubrió. Y después también tuve una crisis, una situación como de depresión, y como que eso terminó de dar el impulso para enviar al pastorado. Muy bien, pastor. Ahí me hace pensar cuando habla de la depresión, ¿cierto? En ese Lutero, cuando va y se encuentra justamente con el rayo, ¿cierto? O me hace pensar en el Lutero cuando tenía esos episodios de desespero. Y es interesante porque a veces en esas angustias Dios se acerca a nosotros y nos va enseñando también ese propósito. Entonces, pues me hace pensar en eso, en esa dinámica que se repite mucho dentro del pensamiento luterano, pero se repite también dentro de las experiencias de los pastores luteranos y de los miembros de la iglesia. Sí, Dios usa medios, hasta una crisis, una enfermedad. Hay personas que no sienten el llamado pastoral en principio, pero después de una crisis les llega el llamado. Dios usa medios, ¿no? Hay personas que lo llaman de manera casi repentina. Hay personas que mediante un proceso, eso hizo con los profetas. Hubo profetas que fue todo un proceso, inclusive desde niños que fueron formados. Otros Dios los llamó, digamos, de una manera casi que instantánea. Dios utiliza medios diferentes. Y sí, se repiten en muchas personas en la historia, ¿no? Dios es creativo, no repite, pero a veces se repiten las fórmulas para el llamado pastoral, pero siempre más que de pronto una situación subjetiva es que la comunidad confirme que sí, ahí está la base. Ese es el fuerte. De hecho, para la iglesia luterana la comunidad es la que recomienda al pastorado a una persona. Pero teniendo en cuenta pues el hecho de que Dios acompaña esos procesos, porque digamos a veces se está vendiendo mucho esa idea de que la fe cristiana es una suerte de buena suerte y de pasarla bien y de... Sí, nos enfrentamos hoy frente al llamado a situaciones de esta moda que está en América Latina, que es que Dios me llamó. Supuestamente tuve un sueño y Dios lo llamó, y en el sueño. Y creo que eso teológicamente no se puede soportar. Dios no hace llamados privados. Los llamados siempre son públicos, mediante la comunidad. Pero estamos frente a eso. Es un reto que tiene la iglesia, ¿no? Porque hoy es muy común, en otras confesiones, de pronto resulta una persona siendo pastor de la noche a la mañana. ¿Quién lo llamó? ¿Quién certifica su llamado? Nadie. Y ahí vienen los problemas doctrinales, porque cada quien enseña lo que le parece y no hay un control, y eso es un problema complicado. ¿Cómo es el ejercicio de que la misma comunidad pueda empoderar líderes, ¿cierto? Empoderar en el buen sentido de la palabra, como gestar líderes desde sus propias comunidades, porque usted mismo nace en una comunidad luterana? ¿Cómo es ese ejercicio? Y que estos líderes puedan también comprometerse a hacer fluir estas comunidades de fe. Quizás una de las cosas que se han perdido a través de los tiempos es el pastor y la comunidad. Sí estamos llamados a descubrir vocaciones de manera local y también de manera nacional, pero todo empieza por lo local. Tal vez eso lo hemos descuidado un poco. Digamos, hubo un tiempo que se hacía, pero
no es solamente cuestión de una administración y el pastor, sino de la comunidad, que también debe empezar a haber vocaciones, no solamente para el ministerio pastoral como tal, sino para otros ministerios tan importantes de la iglesia, para ser docente, para ser, ¿qué digo yo?, líder de cualquiera de los ministerios. En últimas, el ministerio es uno, varios son los oficios de un ministerio que Dios le ha encomendado a la iglesia, ¿no? De hecho, la Biblia habla del ministerio en singular, pero reúne todo lo que es el bagaje de la iglesia en su diferente trabajo, en su diferente manera de actuar. Ese es un aspecto, y eso es algo que se ha estado descuidando, que es responsabilidad de los pastores también, ¿no? De hecho, debemos decirnos a culpa porque no hemos cumplido con la tarea de estar observando vocaciones en las personas. Falto de delegar. Esta mañana hablábamos en uno de los grupos de trabajo que hemos descuidado el delegar. Al delegar funciones se va descubriendo la vocación. Hay que arriesgar, pero el que no arriesga no tiene un pollo, dicen por ahí, ¿no? Eso lo hablábamos en estos días con el equipo de evangelismo, ¿sí? Que al pez no se le puede pedir que sea león, ¿cierto? En el sentido de que, lo decía usted, a veces no, es que yo siento ser esto y por eso yo lo soy, sino el ejercicio de que también el pastor pueda tener ese acompañamiento, que la comunidad también, porque hay muchos ministerios con los cuales pueden servir. Estamos hablando del ejercicio de la diaconía, podemos hablar también otros ministerios como el de la educación, pero a veces vemos eso, que al pez se le quiere decir sea león y el pez no puede ser un león, ¿cierto? Ni el león puede ser un pez. Y hablo del cuerpo de Cristo, de los diferentes ministerios que se pueden dar. Entonces eso es muy interesante pensarlo también, el hecho de tener un poco los pies en la tierra y decir, todos somos diferentes, pero podemos servir en el cuerpo de Jesús. Y hay algo tan importante, y es que Dios respalda la vocación. Hay un estudio que hace Dietrich Bonhoeffer. Él hace un estudio sobre este texto donde hay 3 personas que se ofrecen seguir a Jesús. La primera se ofrece y Jesús lo rechaza. Es donde le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. La segunda persona él lo llama. Y esa persona le dice, espera que vaya y entierre a mi padre. Y es esa respuesta común que le dice, deja que los muertos entierren a los muertos y tú vienes y sígueme. Y la tercera persona del mismo relato también se ofrece. Y Jesús le dice, ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Bonhoeffer dice que uno al ministerio no se puede ofrecer, ni para ser cristiano ni para ser ministro, que ese es un llamado de Dios. Solamente cuando Dios llama es legítimo. Uno no puede estar ofreciéndose, uno no puede ofrecerse para ser cristiano, tampoco para ser pastor. Porque más que un estudio teológico, se necesita que el Espíritu Santo le guíe a ver a Cristo para predicar a Cristo. Una de las cosas más difíciles que Lutero resalta es cómo descubrimos a Cristo en las Escrituras. ¿Sí? Y Lutero dice que Dios se reserva el derecho de revelárselo a quien quiere, no a todo el mundo. Por lo tanto, todos podemos enseñar Biblia, pero eso no quiere decir que prediquemos a Cristo. Es un pensamiento que últimamente he tenido. Pues si una persona no es llamada y se ofrece, o por otras cuestiones se mete al pastorado, por otros intereses, es obvio que lo más probable es que se equivoque, porque eso es una obra de Dios en el corazón humano. Sí, así es, pastor. Y siguiendo esta dinámica, le quería hacer una pregunta. ¿Qué retos entonces tiene en este momento y se presentan para la Iglesia Luterana en Colombia con respecto a estas vocaciones, a estos llamados ministeriales y también el seguimiento, cierto, que pueden hacer los pastores y las mismas comunidades a gestar nuevos liderazgos, cierto, en diferentes formas? El reto más grande es que estamos frente a una realidad de que los pastores no tenemos pastores. Está pasando una generación de pastores ordenados. En estos momentos hay comunidades que no tienen pastor y que probablemente por un tiempo no lo van a tener, porque hay un vacío donde no viene una generación que se esté preparando para el pastorado. Y el reto es que la iglesia debe cuidarse de nombrar personas por llenar vacíos simplemente, y ahí podemos caer en un error de que personas ingresen que no tenían la vocación, pero que por una emergencia ingresen y después tenemos problemas con la vocación. Entonces debemos ser más bien cuidadosos con eso, pero eso es una enseñanza. Siempre la iglesia tiene que renovar sus generaciones de pastores, tiene que estar descubriendo vocaciones, y es un reto que tenemos que hacer. No lo hemos hecho y por eso las estamos pagando. Y yo creo que hay algo en la comunidad luterana, ¿sí?, en general, que se ve desde los tiempos de la Reforma, y es que la Reforma nace como esa posibilidad de ser autocríticos con la misma comunidad, de ser autocríticos consigo mismo y decir, bueno, esto está mal, porque es lo que permite que la iglesia pueda fluir, porque si no nos quedamos estancados como pasó en la Edad Media, lamentablemente. Y las crisis algo enseñan, para eso son. Las crisis siempre traen reformas, siempre traen algo nuevo.
Y es interesante eso, o sea, el poder señalar también los problemas que se van dando. Pues ahora hablando de Hans Kung un poco, es interesante el hecho de que sí, para que la iglesia sea un organismo vivo, pues la iglesia tiene que ser también autocrítica y decir, hemos hecho esto mal y podemos cambiar esto. Sí, de hecho tú apuntas algo muy importante, es vital recuperar. La iglesia más que una organización es un organismo vivo. Sí. Bueno, entonces en eso sí. Pastor, bueno, dado que el tiempo siempre apremia, quería invitarlo a darle un saludo a nuestra comunidad y también a quienes nos ven por redes sociales. Primero, que la vida nos está retando a escoger vocaciones, entonces en todas las congregaciones hacer ese trabajo, responsabilidad del pastor liderar, pero de la comunidad también. Yo creo que la comunidad debe ser un poquito chismosa con el pastor, decirle, alguien va a servir para pastor o alguien sirve para liderar. Esos chismes son buenos en la iglesia de vez en cuando, que los descubran, ¿no? Entonces, y lo otro, preservar la doctrina, conservar la teología, que es un reto y que hay momentos que da la idea de que se pierde en medio de tanta presión externa, donde a veces quisiéramos ser copias de otras iglesias. Nosotros estamos convencidos de que la teología luterana ni es inventada por Lutero, simplemente Lutero redescubrió la doctrina de la iglesia antigua y es nuestra doctrina. Muchas gracias, pastor. No, a ustedes por invitarme. A toda la comunidad luterana y a quienes nos acompañan por estos medios virtuales, les agradecemos. Los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas virtuales como Iglesia Evangélica Luterana de Colombia o IELCO. Además, si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por mensaje interno o por nuestras cajas de comentarios. Si les gustó este contenido, pueden compartirlo y dar me gusta. Además, si tienen dudas, inquietudes o sugerencias, pueden hacerlas en las cajas de comentarios para estar compartiéndola con nuestros diferentes invitados. Que Dios les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.